Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Ángel Romero Zurita. Voy a hacer una presentación acerca de los fundamentos de la normatividad fiscal, de la materia normatividad fiscal. Para empezar, la Ley de Ingresos de la Federación tiene su fundamento en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75 de la Constitución Política. Su función es la de crear mecanismos que permitan la obtención y asignación de recursos económicos de acuerdo a las necesidades del desarrollo económico y social, y su vigencia constitucional es de un año. A partir de ello se detonan los siguientes temas: finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Finanzas públicas. Es conformado por las políticas de gasto público e impuestos, relacionándose directamente con la distribución del ingreso y la igualdad social. La obtención de los recursos es a través de los impuestos. Regulan además los préstamos internos y externos del gobierno, así como las tarifas de determinados bienes y servicios. La captación elevada y constante de impuestos propicia la estabilidad financiera del país, ya que estos recursos serán usados en el desarrollo económico de la nación. Podemos encontrar dos procesos que son la captación de ingresos y la realización de gastos. La captación de ingresos, también dicho como la administración tributaria, los recursos se obtienen a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ella se encarga de planear, recaudar y controlar los ingresos públicos por contribuciones, el cuidado de la aplicación de las leyes tributarias y la vigilancia de su cumplimiento. En el caso mexicano, el artículo segundo de la Ley del Servicio de Administración Tributaria integra en su texto los objetivos del SAT. Artículo segundo. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Se concluye que en la captación de ingresos para las finanzas públicas todos nos encontramos expuestos de manera directa o indirecta de forma diaria. Contribuimos con el pago de los impuestos. Por su parte, la realización de gastos o egresos es lo que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, gastos corrientes, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social o bien en empresas estatales. Gastos e inversión, Delgado 2009. De estos últimos se administra a través de la política de gasto público. Política fiscal. Es el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. Representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto, medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones clave en México: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. De acuerdo al efecto que tiene sobre la economía, puede ser expansiva, contractiva y neutral. La política fiscal expansiva se refiere a la crisis económica y cuando la demanda agregada es insuficiente, generándose desempleo por la capacidad productiva sin usar. Para contrarrestar los efectos, el gobierno puede ejecutar las siguientes acciones. Aumento del gasto público. Supone la inversión en obra pública, supone un aumento en la producción y empleo. Como efecto negativo, se tiene un aumento de la inflación. Baja de impuestos. Aumenta los recursos en las familias y disminuyen los costos de las empresas. Se incrementa la producción y el empleo. Mismo efecto negativo que el anterior. Política fiscal contractiva. Representa el aumento de la inflación. Para contrarrestar los efectos es necesario realizar los movimientos adversos a la política expansiva. Se traduce en disminución del gasto público y aumento de impuestos. El efecto negativo es la disminución del empleo y la baja en la producción. Política fiscal neutral. Se da cuando el aumento en el gasto público es igual a los ingresos. No es del todo viable, ya que de mantener su tendencia se volvería una política fiscal expansiva. Política de gasto público. Son las erogaciones realizadas de inversión física y financiera realizadas por los diferentes órganos de gobierno, así como el sector paraestatal para la realización de sus funciones. Constituye uno de los principales medios de intervención estatal en la vida económica de un país.
Se distingue del gasto público ordinario, remuneraciones de los funcionarios, subsidios al empleo o a los agricultores, etc., y a las inversiones públicas o gastos públicos en capital. El financiamiento de estas últimas pueden extenderse a lo largo de varios años, por lo que el gobierno debe presentar sus programas ante el Congreso para obtener las autorizaciones correspondientes. En el presupuesto funcional, el gasto público se asigna por funciones: educación, cultura, administración, salud, etc., aunque también puede reagruparse por naturaleza: remuneración de los funcionarios, subsidios y subvenciones, inversiones, intereses en deuda pública, etc. El artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción cuarta, establece la revisión de la cuenta pública, aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, la modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, asimismo podrán autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Política de gasto público. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta en los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. La intención principal del gasto público es propiciar el bienestar social. Presupuesto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones donde se establece la cantidad de ingresos que por este concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Según el portal de transparencia presupuestaria, el Gobierno de México, debido a la disminución de los precios internacionales del petróleo desde mediados de 2014 y para evitar este escenario adverso tenga consecuencias de largo plazo en los hogares de las familias mexicanas, de manera responsable se implementó una reingeniería del gasto público utilizando un enfoque de base cero. Enfoque de base cero significa llevar a cabo un análisis de los diferentes componentes del gasto, como lo son programas presupuestarios, las estructuras organizacionales, los gastos de operación o la forma en la que se determinan las asignaciones para los programas y proyectos de inversión, lo anterior sin considerar los presupuestos de años previos. Se basa en el no aumento de los impuestos y al no incremento de la deuda pública. Los objetivos básicos de la política presupuestaria son los siguientes: procurar la mayor eficiencia económica, propiciar condiciones de equidad vertical y horizontal entre los sectores sociales y agentes económicos, mantener la estabilidad macroeconómica. La principal fuente de ingresos para el presupuesto es la contribución ciudadana mediante el pago de impuestos y otras contribuciones de la sociedad, de los ingresos del petróleo, de la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos, de las contribuciones de trabajadores y patrones al sistema de seguridad social, así como de financiamientos que contratan. La Cámara de Diputados y Senadores autoriza el cobro de los impuestos mediante la Ley de Ingresos de la Federación. En suma, el presupuesto de egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el Gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Conclusiones. La importancia de conocer el origen, tratamiento y destino de los recursos económicos del país considero que se debe a que en gran medida son aportados por los propios ciudadanos y que la finalidad principal es la de fomentar los beneficios para con el pueblo en general. Es necesario cambiar la cultura de evasión fiscal, pero también es necesario exigir a nuestras autoridades el cumplimiento de sus obligaciones. Dejo mis fuentes de consultas. Gracias.